Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Con la Biblia en la Mano, que se transmite todos los lunes en punto de las 8 de la noche por su canal de Laico Laico y Espacio TV. Y bueno, pues el día de hoy me colé aquí con nuestros conductores estrella, ¿verdad? Que ahorita se van a presentar. Y bueno, pues ahora sí que les dije, quiero estar con ustedes porque les tenemos preparado un pequeño detallito a todos ustedes, querida audiencia, que nos siguen por de Laico Laico y Espacio TV. Así que bueno, no le cambie, quédese con nosotros y comparta este programa que va a estar muy interesante, porque ¿cuál es el tema, señora Carmelita? Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Así es, y bueno, pues le damos la bienvenida también a el señor Sabino. Bien, bueno, exactamente, viene muy interesante todo este programa, este nuevo curso que vamos a iniciar. Se llama Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Entendamos lo que es la iglesia, y en uno de los primeros temas que vamos a ver hoy va a ser el proyecto divino, ¿sí? Pero para empezar ahorita vamos a hacer una pequeña oración, porque si nosotros nos damos cuenta, hoy es lunes, día de la Santísima Trinidad, ¿sí? De la familia, y acabamos de escuchar el tema pasado que se habló pues de la familia. Entonces, para encajar, para estar en sintonía, vamos a hacer una oración por la familia ahorita al inicio de su programa. En Bien. el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Santísima Trinidad, oh Divina Providencia, concédenos tu clemencia por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a ti de toda caridad portento, te pido para los míos tu gracia, trabajo, casa, vestido y sustento. Concédenos la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que los guíe a su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En ti creo, en ti espero, en ti confío. Tu divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte tu gracia, trabajo, casa, vestido y sustento. Ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. 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 Sí. Bueno, hermanos, para iniciar, Jorge, vamos a dar una pequeña introducción. ¿Por qué Claro. es tan importante este quinto tema, verdad? Este sacramento de la Iglesia Universal. Bueno, como vimos al inicio, ¿verdad? En el primer curso, la historia de la salvación, donde ¿quiénes fueron los protagonistas? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Pero en la actualidad, pues en la historia de la salvación, fuimos nosotros, el hombre en general, ¿sí? Y pues vimos pues que Dios se fijó en nosotros. ¿Para qué? Para manifestarnos su amor y para animarnos a cambiar, ¿verdad?, este mundo en algo mejor. Y pues el nuevo pueblo, el que escogió, el pueblo de Israel, pues no se desapareció con la venida de Cristo. Al contrario, es conducido por la presencia del Espíritu Santo,
¿sí? Y pues es la iglesia fundada y alimentada por el Señor, y como tal, pues es necesario que la conozcamos, hermano Sabino, Jorge, es necesario que la conozcamos. ¿Por qué? Porque tenemos una apatía hacia ella, ¿sí? Un desinterés, no nos interesa, y en vez de buscarla, de conocerla, la criticamos fuertemente, ¿sí? La criticamos con una destrucción fatal. Entonces, hace falta que la conozcamos. Por ahí dicen, ¿verdad? Nadie ama lo que no conoce. Y es por eso que muchas veces nos expresamos mal de la iglesia, ¿sí? Entonces, al conocer este curso, va a cambiar nuestra mentalidad y encontraremos el lugar que nos pertenece en ella, ¿sí? Bueno, hermanos, como primer punto, vamos a tomar el primer tema que se llama el proyecto divino, y vamos a comenzar. Sí, bueno, ¿qué es lo que Dios está preparando, verdad? Primeramente, ¿qué significa iglesia? ¿Sí? Bueno, pues ya nos dice por ahí, ¿verdad?, que viene de la palabra, ¿verdad? Griego. Hebreo. Bueno, hay hebreo, hay griego y hay hebreo, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué significa realmente? Pues es una asamblea del pueblo reunido, pues por motivos religiosos. ¿Sí? Claro. Nosotros actualmente decimos iglesia, somos todos los bautizados, ¿verdad? Todos los bautizados formamos la iglesia. Y el proyecto de Dios, bueno, viene desde el pueblo elegido, viene desde Abraham, viene desde antes, ¿sí? Y ahorita nos fortalece que todo el bautizado es parte del proyecto divino y es parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia, todos los bautizados. Pero también nos dice una cosa muy interesante el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice ahí. En el número 777, Ajá. que también es convocación, que significa convocación. Es decir, asistir, Sí. convocar, reunir, ¿sí? Y eso nos invita a todos a participar de lo que es la iglesia, de conocer ese proyecto divino. Por eso se llama este tema proyecto divino, que lo conozcamos. Al participar, al convocar, pues nos vamos a enterar qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y para nuestras familias. Exactamente, en este proyecto divino, bueno, como ustedes ya han bien señalado, hay algo que se maneja dentro de la iglesia, una palabrita, ¿verdad?, que marca precisamente esta comunión, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la palabra? Pues es esto, comunión, ¿sí? Y que significa común, unión. ¿Dónde podemos estar unidos nosotros los bautizados con Dios o con Cristo? Pues obviamente en la iglesia. Esta parte, ¿sí?, que Cristo fundó a partir de que a Pedro le dijo, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y a partir de este momento, entonces nosotros gozamos y entramos en ese proyecto divino. Y creo que han señalado una parte importante. Hoy en día desconocemos muchas cosas de nuestra iglesia. Le hemos perdido quizá a veces el amor a la iglesia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros que estamos evangelizados, que prestamos una pastoral, hacer que los demás se enamoren precisamente de la iglesia, ¿sí? Hay algo muy importante dentro de la iglesia y ya lo mencionaba usted, señora Carmelita, nadie puede amar lo que no conoce, y aquí pudiéramos de hacer esto. ¿Cómo mostramos todos los bautizados a la iglesia? Como una iglesia aburrida, como una iglesia que castiga, apática, como una iglesia que me va a juzgar, que me va a condenar, que me va a criticar, o que quizá por la vida que yo he llevado no voy a alcanzar mi perdón o mi salvación. Ojo, todo eso tiene que ver precisamente con la enseñanza del amor, que va a ser precisamente ese proyecto de vida que se refleja en la iglesia como institución. Claro que sí. Abarca mucho significado la iglesia. A mí me cuestionó mucho esto. La iglesia es un don de Dios gratuito, es gracia, ¿sí? No es inventada por el Papa, por la
por los clérigos. No, no es un invento, ¿verdad? Sino que la iglesia viene de lo alto de la Trinidad. No es fruto de nuestras capacidades humanas, personales. Es un misterio también. ¿Por qué? Porque Dios entra en la carne y asume carne de pecado en la encarnación. Así es. Sí. Es correcto. Hay que entender también un poquito aquí el tema en este proyecto divino, cómo lo maneja, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que estamos ahorita entrando, ¿verdad? Porque hay más temas, muchos más temas. Y aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 47, ¿sí?, nos presenta a la iglesia como a la comunidad de los hombres destinados a la salvación. Y nos dice ahí, ¿qué nos dice, Carmelita? Sí, alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué interesante y qué importante esto, porque estamos hablando ahorita del proyecto divino, pero aquí nos lo está marcando la Sagrada Escritura como esa comunidad, como lo acaba de expresar nuestro compañero Jorge, como una comunidad que atraía, no que repelaba, sino que atraía y hacía más grande el número. Entonces en ese proyecto divino de Dios, ¿sí?, se va manifestando la alegría de conocer a Cristo, de conocer la iglesia. Por eso se agregaban cada día más, ¿verdad? Bien. De ser integrante de esta iglesia, ¿verdad? Participar, ¿verdad? Sí. Bien. Dice que esta comunidad en la cual, por la cual el Señor realiza la salvación es fruto de la Pascua de Cristo, pero sus raíces arrancan desde los orígenes de la humanidad. Exactamente, desde que Dios elige al pueblo que va a elegir, bueno, que obviamente valga la expresión, que elige al pueblo, ¿verdad?, para que le preste esa adoración, esa atención, y Él se pueda, pues, prácticamente manifestar. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa, queridos amigos? No le cambie, quédese con nosotros, comparten en sus redes sociales este programa que apenas va iniciando y que tenemos mucho que compartirles a ustedes. Vamos a una breve pausa, no le cambie, quédese con nosotros. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes, 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí con todos ustedes en su programa Con la Biblia en la Mano, así que bueno, pues no le cambie, quédese con nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué podemos seguir comentando de este proyecto divino? Bien, pues sabemos ahorita de la exigencia de la naturaleza humana. Por ejemplo, Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Sabemos que Dios, aun siendo uno en la naturaleza, ¿sí?, es trino en las personas. Es Dios comunidad que vive amando. El hombre debe formar una comunidad que ama, participando así de la felicidad de Dios. Por eso le ordena que se multiplique y le ofrece su amistad. Esto viene desde la creación, ¿verdad? En Génesis 1, 27. Amar, es decir, el hombre fue creado para amar, y el amar es compartir, el amar es comunidad. Sí, por eso ¿verdad? Dios creó a dos, para estar juntos siempre, en comunidad, así como lo es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Así es. Y bueno, pues dentro de ese aspecto de la creación, mucha gente dice, bueno, ¿por qué Dios crea? Bueno, crea por su infinito amor, ¿sí? Por eso crea el mundo, crea al hombre, crea a la mujer, crea la naturaleza. ¿Por qué? Por ese amor infinito que tiene, ¿sí? Y al elegir a un pueblo, al poner un proyecto divino, es por amor, ¿sí? Por amor a su creación y que su creación también lo ame a él. Así se debe de corresponder, ¿verdad? Debe ser correspondido, ¿verdad? Sí. Pero Él con toda su misericordia nos invita a eso. Y la Trinidad, hermanos, pues es el modelo de la iglesia, de unidad y fraternidad. Es su origen, ¿verdad? Es fuente donde brota la iglesia, la Trinidad. Y la finalidad de esta iglesia, ¿cuál es? Pues la salvación para todos los hombres, ¿sí? Nada más que, pues vemos, ¿verdad?, cómo el pecado distorsiona este proyecto. Entró la envidia y la soberbia, empezando desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y luego el homicidio de Abel a Caín, y luego, ¿qué más? La Torre de Babel, ahí entra la soberbia, y todo eso, ¿verdad?, pues distorsiona este proyecto de Dios. Y Dios no se resigna y piensa en un nuevo Adán y nos lo va presentando desde el Génesis, en Génesis 3:15, que nos dice, si recuerda, hermano Sabino, Génesis 3:15, donde le dice a la serpiente, habrá enemistad entre ti y la mujer, y mientras ella te pisa la cabeza, tú te abalanzarás sobre su talón. Ahí ya está pensando en un nuevo Adán, ¿sí? Y también tenemos otro texto muy importante, en Romanos 5:19. Donde, bueno, pues prácticamente al dar un nuevo Adán es precisamente por ese amor de Dios a la humanidad. Bien decía, aquí es la señora Carmelita, ¿verdad?, que a lo largo de la historia de la salvación, bueno, pues están estos acontecimientos que marcan pues ese aspecto de pecado. Y creo que la humanidad cae en ese aspecto de pecado cuando la humanidad pierde el sentido y pierde el amor hacia su creador. Cuando empieza a dudar, inclusive, pudiéramos decirlo de esa manera, de su propia existencia, de su propio poder, o bien hasta de su propia compañía, una vez que Dios le ha mostrado en múltiples ocasiones que ha estado con el pueblo. Y yo creo que cuando nosotros nos alejamos de Dios, o cuando elegimos ya no amar a Dios, es cuando el pecado, bueno, pues cae, cuando el hombre, cae en este pecado, pero por la misma acción de la humanidad, no por la acción de Dios, ¿verdad? Y como Dios ve que la humanidad no entiende, entonces ¿qué dice? Bueno, pues le voy a dar a mi hijo amado, a mi predilecto, al nuevo Adán, al que va a dar la redención y la salvación y santificación a la humanidad. Así es, aquí leemos, de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues así es. Dios piensa en un nuevo hombre, ¿verdad? En un nuevo Adán. ¿Para qué? Para reconstruir al pueblo, al pueblo de Dios, para salvarlo. Y por eso es que manda a su Hijo para dar la vida por todos, ¿sí? Sin importar razas, pueblos, estirpes o naciones, ¿verdad? Como lo señala en la Sagrada Escritura. Y aquí hay algo que podemos confrontarlo en la actualidad, ¿no? Dios manda a su Hijo, ¿verdad? Su Hijo nos muestra al Padre y
obviamente a nosotros nos deja un legado. ¿Cuál es el legado que nos deja? Que nosotros llevemos en este mundo este proyecto divino. ¿Cómo? Mostrando al Hijo, ¿sí? Mostrando o viviendo pues prácticamente sus enseñanzas, su evangelio, y acercar a la humanidad, ¿verdad? Es decir, que nosotros como bautizados hoy en día tenemos esta gran responsabilidad de llevar a cabo ese proyecto divino. Sí, acabo de encontrar un texto de lo que acabas de mencionar, Jorge, donde dice, no solamente por una nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Exactamente, y en esto allí se ve la unidad de la iglesia, la común unión, por eso es eclesia, ¿verdad? De centro de atracción, de que vengas a mí, de que vivamos prácticamente en esa comunión. Claro, entonces vamos a ver como siguiente punto cómo Dios vuelve a empezar, haciéndole el llamado a un hombre ya grande, y le da una respuesta también muy generosa. Vamos a ver Génesis 2:3. Y bueno, pues en lo que busca, ¿verdad? Aquí es la señora Carmelita el texto bíblico. Bueno, pues señor Sabino, como bautizados, bueno, pues tenemos una gran misión nosotros. Efectivamente, es importante entender que todo bautizado tenemos, y ser parte de la iglesia, tenemos esta gran misión, ¿sí? De llevar el mensaje y de compartirlo, pero sobre todo hay que entenderlo primero para poder compartirlo. Claro. ¿Verdad? Si no lo entendemos, pues no lo vamos a compartir. Pero vamos a ver qué nos dice el texto. Sí, es Génesis, del libro del Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí vuelve a empezar, ¿con quién? Con este patriarca, ¿verdad? Que es Abraham. De aquí nace un pueblo de fe, creyendo en la promesa del Señor. ¿Sí? Abraham en ningún momento le dijo, no, porque yo ya estoy viejo. ¿Cómo voy a dejar mi tierra, mi pueblo, mi gente? No, ¿cómo crees? Al contrario, como él, un hombre de fe, ni lo pensó. Luego le dijo, sí, Señor, aquí estoy, ¿sí? Y obediente a su mandato. Aquí muy importante entender estas tres partes que Abraham retoma y las siente y las vive y las realiza. La fe. Y nosotros a veces comentamos, bueno, ¿qué es la fe? Pues es confiar en Dios. Abraham confía en Dios, hace la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Le cree a Dios, o sea, le cree. Entonces, muchas veces nosotros, esos tres pilares de creer, de confiar, de hacer la voluntad, de actuar. De actuar, sí, es lo no mismo. no lo hacemos, y a veces lo que pasa es que nuestra fe se cae. Sin embargo, Abraham persiste, ¿verdad? Él persiste en esas tres importantes cosas que estamos diciendo, que le cree, confía y hace. Actúa. Entonces, precisamente por él son bendecidas todas las naciones del mundo, de todos. Hasta ¿verdad? nosotros, Dios le da por ti serán benditas todas las naciones, nos dice el texto bíblico. Entonces, tenemos que entender que el padre de la fe es Abraham y que nosotros tenemos la obligación de tener esa fe y de confiar y de hacer las cosas a ejemplo de ese gran hombre que fue Abraham. Claro, prácticamente pudiéramos decir que Abraham nos hereda la fe,
¿verdad? Y por lo tanto, nosotros creemos en esa fe que le fue conferida a Abraham, ¿sí? Y eso me hace recordar los textos de las bienaventuranzas, ¿no? De dichosos aquellos que creen sin haber visto y oído, ¿sí? Ojo, con esto sin haber visto y oído, prácticamente da esa puerta, esa punta de lanza a la fe, en la confianza, en el abandono total. Y a veces no creemos en Dios o nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está madura, nuestra fe no está centrada en el amor. Y bueno, ahorita pues regresamos con ustedes, no le cambien, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Noches de película, todos los sábados a las 9 de la noche. Bueno amigos, ya estamos de regreso con ustedes aquí en su programa Con la Biblia en la Mano. Y bueno, ¿con qué más vamos a continuar, señora Carmelita? Muy bien, pues como Dios vuelve a empezar y busca un hombre bueno. Y este hombre bueno, ¿quién es? Abraham. Y para después vemos, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel busca, después de un largo periodo de pobreza y humillaciones, el pueblo toma consistencia mediante la intervención de Dios, que nos libera y le da su ley, la Constitución Nacional del Monte Sinaí. El pueblo de Dios es engendrado en la fe de Abraham. Se estructura con la ley que Dios da a Moisés y nace en la alianza. Esta es firmada con la sangre de los animales ofrecidos, sancionando el propósito de fidelidad al Señor, de un pueblo que ya le pertenece. Si recordamos un poquito, ¿verdad?, le dice el pueblo de Dios a Moisés que sí, que ellos quieren ser el pueblo de Dios y que van a obedecer todo lo que les digan. Entonces, para esto Dios hace un pacto, hace una alianza, ¿sí? Y esta es sellada por animales ofrecidos. Pero vemos cómo el pueblo nuevamente cae y cae, a pesar de que fue liberado por Moisés, ¿sí? Rompen esta alianza, ¿sí? Pues es importante hacer notar que en esta alianza vienen los 10 mandamientos. El proyecto divino nos marca esos 10 mandamientos que Dios da al pueblo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que se conduzcan de acuerdo a esa ley de Dios. Pero sí, como siempre, ¿verdad?, el hombre se sale de contexto y no hace lo que Dios quiere, ¿verdad? Viene muchas altas y bajas, en tal forma de que el ser humano pues pierde el camino por fijarse en otras cosas que no son de Dios. Pero Dios marca muy bien toda la ley y se las da al pueblo, ¿verdad? Sí. Y crea esa alianza en ellos, ¿verdad? Y ya después, posteriormente a esto, pues viene lo de la tierra prometida, ¿verdad? Es un periodo de los jueces que, si recordamos, mientras están con Dios y cumplen su alianza, pues es un pueblo numeroso y fuerte. Pero ya después, ¿qué hacen?
andan con la gente pagana, ¿verdad? Se mezcla con la gente pagana y empieza a ser, se olvida de la alianza que hizo con Dios y empiezan a ser un pueblo débil. Sí, es normal que el ser humano a veces está con Dios y a veces no está, ¿verdad? Dice que cree y a veces no confía y no hace. Entonces, toda esa vulnerabilidad que vimos en el primer curso bíblico, el hombre lo sigue haciendo y lo seguimos viviendo. El pueblo de Israel también hacía eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios se aleja del pueblo en ciertos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque no obedecen, no hacen caso. Pero más sin embargo, a la oración de los sacerdotes, ¿verdad? De los que se portaban bien, por decirlo así, vuelve otra vez, ¿verdad? Entonces, un subir y bajar, y es la vida del ser humano en este caminar. Sí, entonces, y es palpable, cuenta, es palpable esta experiencia en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos fuera de Dios, de los sacramentos, pues no, esto no es vida, ¿verdad? Fuera de Dios, no es vida. Y también, pues como decía, que nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe está muy pobre. Nuestra fe es comparada como la fe de los demonios. ¿Qué hacen los demonios? Creen en un Dios, pero no hacen lo que Dios pide, no cumplen con la voluntad de Dios. Y así estamos nosotros, ¿verdad? Sí creemos, sí vamos a misa de vez en cuando, sí frecuentamos los sacramentos, cuando a veces, ¿verdad? No siempre. Entonces así estamos, ¿verdad? Esa fe, igual que el demonio, creemos, pero no actuamos. Yo creo que esto sucede, como había comentado, cuando perdemos el sentido, cuando perdemos el amor a Dios, el amor a nuestra fe, cuando caemos en esa desconfianza y simplemente lo podemos analizar en nuestra vida cotidiana. ¿Cuándo te acercas a Dios? Pues te acercas a Dios cuando tienes una necesidad. Cuando no tienes una necesidad te alejas, ¿sí? Y esto es algo que a lo largo de la historia de la salvación, la humanidad, y hoy en día, como bien señala la señora Carmelita, se sigue dando, se sigue manifestando, ¿sí? Y quizá, desde mi punto de vista, es porque perdemos el sentido de la alianza. ¿Cuál es el sentido de la alianza? Pues los 2 mandamientos, el mandamiento del amor. Yo creo que cuando perdemos eso del mandamiento del amor, entonces pues vemos a un Dios lejano y quizá Dios no se aleja del pueblo, ¿sí? Y eso lo podemos ver si Dios es nuestro Padre y si hacemos una analogía con un padre en este mundo, bueno, pues ve el padre a su hijo que está en peligro, va y se acerca, ¿sí? Y depende del hijo si ve al padre o no lo ve. Y yo creo que no es tanto que Dios se aleje del pueblo, sino que más bien el mismo pueblo o nosotros mismos lo vamos alejando, pero cuando perdemos el amor, cuando perdemos la desconfianza, cuando perdemos la seguridad, cuando nuestra fe no está madura. Cimentada, ¿verdad? Bien cimentada en las Sagradas Escrituras. Somos un pueblo voluble. Así es, desafortunadamente, ¿no? Sí. O sea, Sí. hay que recordar que tenemos 2 naturalezas, ¿no? La naturaleza humana y divina, ¿verdad? La naturaleza divina pues siempre va a buscar el bien, el amor, acrecentar nuestra fe. La naturaleza humana, pues el placer, el gozo, ¿verdad? El no compromiso, el descanso. Confort. Exactamente, ¿no? Que estos vicios, ¿verdad? Y que no necesariamente son vicios como del tabaquismo, el alcoholismo, etcétera, etcétera. Hay muchos vicios, ¿sí? Que estos vicios pues nos alejan precisamente de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros le respondemos a Dios o nos acercamos a Dios, Dios nos va a exigir. Y yo creo que a veces eso es a lo que nosotros le tenemos miedo, a la exigencia. Al compromiso. Exactamente, al compromiso que Dios nos pide a nosotros como pueblo. Claro, sí, así es. El pecado destruye la comunidad. Se llega al reinado de David, durante el cual se fortalece la unidad nacional.
pero por su pecado Dios le anuncia por medio del profeta Natán la división entre sus hijos. No obstante, la unidad nacional no sufre consecuencia alguna. Será por el pecado de Salomón que Israel se divide en dos: el reino del norte con capital Samaria y el reino del sur con capital Jerusalén. Y el pecado no disminuye. El pueblo dividido en dos bloques opuestos experimenta la destrucción. Primero es Samaria, que viene conquistada por el rey de Asiria, después de 3 años de asedio. Los israelitas fueron deportados a Asiria y a su tierra fue llevada gente extranjera, dando principio a un sincretismo religioso en el año 721 a.C. Esto aconteció porque los israelitas habían pecado contra Yahvé, su Dios. Exactamente, ¿no? Alejados de la soberbia, alejados, o más bien enajenados por la soberbia, por el orgullo, por la envidia, por creerme mejor que el otro, o simplemente porque te va bien. Pues estoy enojado con Dios, ¿por qué? Porque a ti te bendice, ¿no? Y a mí que me va mal, pero por mis propias acciones que me va mal, pues Dios me castiga, ¿no? Y entonces te aborrezco, te envidio, te empiezo a criticar, te empiezo a juzgar, porque perdemos, bueno, pues el centro, ¿verdad?, de nuestra vida, pues prácticamente que es Cristo, ¿no? Y ya hablando del Antiguo Testamento, bueno, pues se perdió el centro, que en ese momento era Dios, exactamente. Sí, y entonces se forma el sincretismo, mezclan lo pagano con lo divino. Exacto. Sí, viene esa mezcla, pero también hay que entender eso, bueno, ya lo acaban de comentar, Dios no castiga, las acciones propias de cada quien son las que nos castigan, ¿verdad? Nuestros actos propios son los que pues, nos hacen caer, nos hacen estar en mal, y muchas veces queremos echarle toda la culpa a Dios, claro, pero no le echamos la culpa a nuestras actitudes, a nuestras acciones. Entonces es ahí donde el hombre se vuelve egoísta, soberbio, y todo le quiere echar la culpa a Dios. Exactamente. Y bueno, queridos amigos, no le cambie, quédese con nosotros. Vamos a nuestra última pausa. Comparten en sus redes sociales este programa. No se despegue, enseguida regresamos. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes, 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Ya vamos, aquí lo comentamos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en su programa Con la Biblia en la Mano, y bueno, pues vamos en este último bloque, bueno, pues a tratar de explicar a grandes rasgos, bueno, pues este proyecto divino. Sí, bueno, continuamos, hermanos. Con la destrucción de Jerusalén y la deportación del pueblo, se acaba la nación. Aunque en varios lugares de Palestina se conserva el culto a Yahvé, Israel carece de una identidad precisa. Los hijos de la promesa ya no son un pueblo, una auténtica comunidad. Después de 50 años, la mayor parte de los exiliados regresa bajo la guía de Esdras para reconstruir el templo y vivir conforme a la ley del Señor. Sí, estaban expatriados, ¿verdad? Como lo decimos, ¿no? Fuera de su tierra. Entonces, pero regresan, dicen que
sacerdote Esdras pues viene y los acompaña y empiezan otra vez a fijarse bien en lo que Dios quiere para ese pueblo escogido, ¿verdad? Sí, ahora sí como que lo consideran y le dan más valor, lo consideran Claro. y valoran. El número de los que regresaron a Palestina se consideró a sí mismo, no como la totalidad, sino como un resto purificado de Israel, a quien Yahvé había redimido de la esclavitud y hecho heredero para el cumplimiento de sus promesas. Sí, es importante ahorita hacer notar que cuando se habla aquí de Palestina, ¿verdad? De cómo regresa el pueblo a Israel, pues que ahora tenemos las comunidades de Siria, tenemos a Damasco, tenemos Gaza, tenemos esos nombres ya un poco más modernos, muy cambiados, pero toda esa área, toda esa región fue cuando fueron expulsados de Israel, ¿no? Entonces fue expulsado el pueblo, pero una vez que regresan, bueno, se mantienen firmes y van sobre un objetivo. ¿Cuál es? Volverse a Dios. Empiezan a volverse a Dios. Pero ¿qué pasó en ese tiempo, en esos 50 años, que no se pronunciaba la palabra Dios? Se la guardaban ellos. Pero vamos a ver un poquito más adelante de eso, ¿sí? Era profanarla. La religión del periodo post-exilico está caracterizada por un tremendo empeño en la custodia de la ley. El futuro depende del cumplimiento más riguroso de los preceptos de la ley. Sin embargo, la masa común de la comunidad de la restauración no se distingue por un gran celo hacia la regularidad cultural. Por el contrario, a juzgar por los reproches de los profetas de la época, Malaquías, la mayoría no vive conforme a la voluntad de Dios expresada en la ley. Así es. Ese periodo post-exiliado, o sea, ya después del exilio, que vienen y que regresan, viene lo que viene diciendo ahorita, ¿verdad? Que ya muchos, pues no estaban en sintonía con la palabra, con la palabra de Dios, pero aún así, de todas maneras, gran parte del pueblo, bueno, pues quería redimirse, ¿verdad? Estaba arrepentido, ¿verdad? Pero bien, aún así, no todos vivían conforme a la voluntad de Dios que se expresaba en la ley. ¿Cuál era esa ley? Pues eran los 10 mandamientos. Entonces ahí tenemos que ver un poquito de esta nueva concepción que vamos a leer enseguida. Sí. Entonces se estructura una nueva concepción del pueblo de Israel. Ya no estará compuesto por los descendientes de las tribus israelitas o por los habitantes del antiguo territorio nacional, sino por un resto de Judá, reunido en torno a la ley. Será miembro de Israel todo el que tome sobre sí la carga de la ley. La institución de la sinagoga facilita la realización de los grupos en torno a la misma ley. Así es. Entonces se dice, es un reto, o sea, congregar, hacer comunidad, ¿verdad? Por eso en el Antiguo Testamento, bueno, pues está diciendo que tiene una comunidad. Dice, pero la ley será miembro de Israel, ¿verdad? Es en torno al ser miembro. Todo aquel que tome sobre sí y la carga de la ley, o sea, que cumpla la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que entender aquí que hubo muchos tropiezos en el pueblo de Israel, ¿verdad? No todos jalan parejo como luego decimos, ¿no? Pero aún así va caminando, ¿sí? Y sigue siendo el pueblo elegido de Dios, sigue siendo parte del proyecto divino, sigue siendo la comunidad elegida que Dios quiere para que se lleve a cabo la salvación. Aunque caiga y se levante. Aunque caiga y se levante, así como nosotros, ¿verdad? Así es. Y eso es algo importante, ¿verdad? Yo creo que ese señalamiento de que, bueno, pues el pueblo de Israel se acercaba, se alejaba, se acercaba, se alejaba, Dios permaneció fiel con él, fiel, ¿sí? Fiel a su pueblo,
¿sí? Él esperaba esa fidelidad, hubo momentos de fidelidad, hubo momentos de traición, hubo momentos de idolatría, etcétera, etcétera, a lo largo de todo el peregrinar del pueblo de Israel, pero yo creo que aquí hay una cualidad muy importante que nos enseña a Dios, a que permanece, a que persevera, ¿sí? Y perseverando Dios con el pueblo, logra precisamente que llegue a esa tierra prometida, llega a culminar ese proyecto divino en ese momento, ¿verdad? Y yo creo que como pueblo actual es lo que debemos de aprender, esa cualidad de ser perseverantes, de insistir, de no desfallecer, de no desmayar. Los 10 mandamientos de la ley de Dios parecieran ser muy simples, pero cuestan mucho trabajo, pero no porque cuesten mucho trabajo, nosotros nos desanimemos y dejemos de lado nuestra fe, dejemos de lado nuestro ser de bautizados, nuestro ser de cristianos. Hay que recordar que nosotros somos ese pueblo elegido por Dios actualmente, y como tal debemos de dar ese testimonio para que otras personas se sumen al proyecto divino y formen precisamente parte de esta iglesia. Del pueblo de Dios. Exactamente. ¿Sí? Así fue funcionando la nueva comunidad israelita hasta que llegó el que iba a reunir a las tribus de Israel y a los otros pueblos de la tierra, quien es el Mesías. Jesucristo vino a sellar con su sangre la nueva alianza entre Dios y los hombres. Y aquí lo mencionamos en el texto del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6. Dice así: no basta que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante hacer notar aquí, porque luego por ahí algunas personas preguntan, dicen, entonces Dios hizo una alianza con el pueblo en el Sinaí y le dio los 10 mandamientos. ¿Por qué hace otra alianza? ¿Por qué hace una alianza nueva y eterna cuando viene nuestro Señor Jesucristo? Entonces, debemos de entender que la alianza que hizo Dios con el pueblo, el mismo pueblo la rechazaba, el mismo pueblo la estaba deformando. Por eso cuando viene nuestro Señor, le vuelve a dar forma, no destruye los 10 mandamientos, no, les da la fuerza suficiente y aparte le da un realce a ese proyecto divino. Entonces viene, como dice el profeta Isaías, viene y él va a ser luz de todas las naciones, ¿sí? Entonces no es que se deshaga atrás esa alianza, sino que la refuerza con una nueva alianza, nueva y eterna, pero una alianza donde uno de los mandamientos muy grandes que nos da nuestro Señor Jesucristo, que es el amor, ¿verdad? El perdón. Nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Desecha el diente por el diente y el ojo por ojo. O sea, muchas cuestiones que el pueblo hebreo tenía de venganza. Dice, no, así no es. Entonces, corrige nada más y realza, ¿sí?, ese amor del Padre para con todo su pueblo. Exactamente. Y todavía en la incredulidad, el mismo pueblo a donde fue llevado nuestro Señor Jesucristo es crucificado por no aceptar esa ley del amor, del perdón, de todas esas leyes civiles de la ley del talión y demás, que las quitó y que de verdad enseñó a cómo darle cumplimiento a la ley. Bueno, pues tampoco el pueblo de ese momento lo aceptó. Y quizá pudiéramos decir que hoy en día tampoco algunas personas las siguen aceptando, y por eso está esa violencia, esa inseguridad, esa incredulidad, ¿verdad? Y todos estos ámbitos, ¿verdad?, que agobian a nuestra fe. Y bueno, queridos amigos, pues casi hemos llegado al final de nuestro programa, pero no quiero que se vayan sin antes de aquí que nos acompañen en este momentito de celebración muy importante, porque déjenme decirles que, dice el dicho, más tarde
más vale tarde que nunca, ¿verdad? El próximo 10, el pasado 10 de marzo, con la Biblia en la mano, aquí en su canal de Laico a Laico, cumplió un año, ¿verdad?, de estar aquí en el aire con nosotros. Y bueno, si ustedes se fijan, querida audiencia, bueno, pues estamos estrenando estudio, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y bueno, pues queremos reconocer la gran labor de nuestros conductores que están a cargo, ¿verdad?, de este programa de Con la Biblia en la Mano. Y bueno, pues vamos a hacer entrega, ¿verdad?, de un pequeño reconocimiento por su trayectoria en este canal de Laico a Laico, esperando que no solamente duremos este tiempo, sino que duremos muchísimo tiempo más. Dice de la siguiente manera: de Laico a Laico otorga el presente reconocimiento a María del Carmen Arroyo Puente por haber culminado la primera temporada con la Biblia en la mano. Así también agradecemos el apoyo brindado en ese primer aniversario de incorporación al proyecto digital de Laico a Laico. Firma Jorge Gasca, director general. Y bueno, queridas amigos que nos ven del otro lado de la pantalla, les pido por favor que le den un fuerte aplauso a la señora Carmelita. Señora Carmelita, se la entregamos, ¿verdad? Por acá también tenemos, Muchísimas gracias. No vino el señor Manuel, ¿verdad? Por eso lo cubrí yo, ¿verdad? Cubrí yo al señor Manuel. De la misma manera, pero para el señor Mejía de la Torre. También le damos un fuerte aplauso, por favor, a nuestro gran amigo Sabino Mejía. Y bueno, pues antes de retirarnos, ¿verdad?, quisiera que nos compartieran un poquito cómo ha sido su experiencia, ¿verdad? Cabe mencionar que no son conductores, pero tienen toda la actitud, toda la garra, todo el compromiso de estar aquí con ustedes cada 8 días. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué le pueden contar un poquito a nuestra audiencia? Pues que estoy muy contenta, como siempre, ¿verdad? Pues las cámaras ponen de nervios, pero aquí, como dice Jorge, ¿verdad?, con ganas de compartir la palabra de Dios. Es más que nada eso el que me ha impulsado, ¿verdad?, la necesidad de compartir el mensaje. Muchas veces dicen, es que a ti te gusta. No es un gusto, es amor y es una necesidad, porque así, sí, pues la gente lo necesita, y es una satisfacción el poderles compartir por estas redes sociales la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, señora Carmelita. Claro, bueno, pues sí, la verdad es que pues es una gran necesidad la que hay que comunicar la palabra de Dios. Y pues en estos programas que hemos hecho a través de este tiempo, bueno, pues se retroalimenta uno, vuelve uno a reflexionar los temas de lo que estamos hablando, de lo que estamos platicando, de los sacramentos, de la oración, del Espíritu Santo, de la historia de la salvación. Se retroalimenta uno y fortalece el conocer y entender un poco más nuestra fe, es decir, nos sirve mucho para seguir adelante, ¿verdad?, para no caer, porque a veces nos caemos, a veces nos desanimamos, pero no, al contrario, el estar haciendo estos programas nos ayuda a seguir adelante, y sobre todo cuando vemos afuera mucha necesidad de gente que no conoce nada, que no sabe nada y que no quiere saber nada. Entonces, pero por ahí también a una que otra, por ahí dice, ah, caray, eso no lo había oído, ah, caray, qué bien pues hubo el programa, ah, caray. Entonces, es ir sembrando la semillita. Vamos sembrando una semillita, claro, por gracia de Dios y para gloria de Dios, y por eso estamos aquí. Así es, ¿verdad? Y muy bien cayó el tema del día de hoy, ¿verdad?, el proyecto divino. Nosotros tenemos la gran misión de mostrar a Cristo, por eso somos los alter Cristos. Todos los bautizados somos alter Cristos, es decir, somos los otros Cristos que le vamos a dar cumplimiento a este plan salvífico de Dios aquí en la tierra. Bueno, queridos amigos, pues me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, Carmen Arroyo, Sabino Mejía, y los esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche aquí por su canal de Laico a Laico y Espacio TV en su programa Con la Biblia en la mano.
Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Noches de película, todos los sábados a las 9 de la noche. De laico a laico, compartiendo la fe católica.